tal? Bienvenidos a la mesa de periodistas. Vamos a platicar del Estado de México, la entidad más poblada del país, una zona estratégica para la economía nacional por ser fronteriza con la capital, una entidad que vive atrapada en un círculo de violencia e impunidad que ni los discursos ni los informes de gobierno han podido romper, incluso desde que era gobernada por el PRI. Con más de 1,000 delitos denunciados cada día y al menos 6 cárteles peleándose el territorio, este lugar refleja el rostro más crudo de la inseguridad en México. La entidad vive en un periodo de alternancia tras la derrota del PRI. Ahora, la gobernadora de Morena, Delfina Gómez, presume avances, pero 87% de los mexiquenses dice sentirse inseguro. Vámonos con la mesa de periodistas. Ulises Castellanos, director de Zona Cero; José Reveles, periodista en temas de narcotráfico; David Fuentes, periodista y autor del libro Narco Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias. Pepe, comienzo contigo. ¿Cuál es tu evaluación de la situación actual del Estado de México tras la alternancia, obviamente, en el poder, pero con estos fenómenos, sobre todo de inseguridad? Bueno, el Estado de México durante muchos años ha sido uno de las entidades más inseguras y con más violencia del país. Después de Guanajuato, pues de Jalisco, ya encontramos alusiones al Estado de México. Y tienes razón, Delfina Gómez triunfó sobre el partido oficial de tantos años por las promesas que hizo justamente sobre seguridad, mismas que pues están lejos de cumplirse porque es sumamente complicado. Esta cercanía con la Ciudad de México al mismo tiempo le beneficia y le afecta porque, por ejemplo, la más reciente noticia que se da en un video que distribuyó el Cártel Jalisco Nueva Generación, anunciando su llegada a Ecatepec y diciendo que va a operar y va pues, contra sus enemigos de otros grupos, y contra quienes se hacen pasar por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, para extorsionar, para robar, para cometer secuestros en la zona. Es decir, el CJN está reconociendo la propia situación de violencia que hay, ¿no? Y dice este anuncio del Cártel Jalisco que por órdenes directas de Nemesio Ceguera están llegando a Ecatepec, y esto implica que también se van a instalar pues en algunos puntos de la Ciudad de México. No hay que olvidarse que el Estado de México se ha distinguido negativamente por el hecho de ser el estado con más feminicidios durante muchos años. También es cierto. Propició una alerta de género en 2015 y el presupuesto correspondiente que se asignó para prevenir esta calamidad, pero que no ha resultado en absoluto útil porque los feminicidios continúan y los acosos a las mujeres en todo tipo de circunstancias, Sí. incluyendo sus secuestros, desapariciones, etc. Entonces, sigue siendo un estado sumamente complicado y sumamente violento. David. Sí, no hay que olvidar y sobre todo en ocasiones perdemos como esa perspectiva, ¿no? El Estado de México es una de las entidades más pobladas y más conflictivas que puede haber en todo nuestro enorme país, ¿no? Incluso lo pondría todavía más complicado que Ciudad Juárez, que Tamaulipas, por ejemplo, o que Sinaloa, solo por mencionar algunos, ¿no? El Estado de México hace frontera con Jalisco, hace frontera con Michoacán, hace frontera con Guerrero, hace frontera con Morelos, hace frontera con 3/4 partes del país prácticamente, y esos puntos son muy vulnerables para la propia comunidad. Hay que tener en claro que no se puede controlar
o digámoslo así, la misma policía estatal del Estado de México no podría controlar al mismo tiempo, por ejemplo, lo que sucede en Coatán del Río con Malinalco, que es Morelos con el Estado de México, y encima en ese mismo triángulo tratar de controlar lo que sucede con Guerrero, ¿no? Empezando como por esa parte, que son muchos puntos flojos que tiene toda esa entidad para ordenar. Si a eso le sumamos que obviamente es un paso obligatorio para todo lo que sale de Guerrero, para todo lo que sale de Michoacán, para todo lo que sale de Guadalajara, y que tiene que llegar a la Ciudad de México, que de aquí, de esta misma metrópoli, se tiene que ir hacia más al norte, pues estamos hablando que es prácticamente imposible tratar de gobernar o de meter en cintura a los propios municipios y a la propia delincuencia organizada que está dispersa en todo el Estado de México, ¿no? Sí es muy complicado tratar de meter orden, incluso yo diría que las propias cifras que maneja la Fiscalía o que maneja el gobierno capitalino, en el sentido de que están bajando los índices delictivos, sí es un poco como ficticio, ¿no? Realmente la cifra negra que se registra en el Estado de México solo del delito del fuero común es cerca del 90%. En el Estado de México, en Nesa, por ejemplo, en Nicolás Romero, por ejemplo, en Texcoco, por ejemplo, no denuncian el robo de un celular, el robo de un vehículo, de una autoparte, y a eso hay que sumarle lo que significa el que tengan que lidiar con la delincuencia organizada. Ulises, sin duda la gobernadora Delfina Gómez no la tiene fácil. Romper una red de corrupción de décadas, una tendencia incluso en el estado de décadas. Sin embargo, pues algo tiene que ir avanzando. ¿Cuáles serían esas prioridades? Porque evidentemente el tema de la inseguridad es lo que más le preocupa a la gente, pero no es el único gran tema. Sí, mira, Yoli, me sumo a lo que dicen mis colegas. El Estado de México es uno de los territorios quizá más complicados o complejos para evaluar el tema de la seguridad. Estamos hablando de 94 años de gobiernos priistas, 94. Prácticamente apenas han vivido la alternancia. ¿Qué significa eso? Que evidentemente todas estas redes criminales se han enquistado pues obviamente en instancias de poder local. Ya lo vimos con la Operación Enjambre, ya lo hemos visto en innumerables casos de corrupción o criminalidad en la que han sido salpicados algunos presidentes municipales de la zona. El problema es que la percepción de seguridad o de inseguridad que tienen, por ejemplo, municipios como Chimalhuacán o Ecatepec, que rebasan el 80%, 86% de percepción de inseguridad, nada tienen que ver con otros municipios o otros lugares del país. Y te diría una cosa, Joely, de milagro, no existe el cártel del Edomex, ¿sabes? Claro, sí, tienes razón. El Estado de México no está organizado integralmente, ni siquiera de forma criminal. Hay demasiados grupos operando ahí, por lo tanto no son ni muy grandes, ni muy bien, coordinados. Tenemos grupos en el este, en el oeste, en el norte, y como bien dijo David, por ahí pasa todo. Y luego tienes el elemento de que, digamos que en el corazón geográfico del mapa del Estado de México está la Ciudad de México, que es fuente de ingresos, fuente de distribución, fuente de contactos, es la fuente económica que nutre todo lo que pasa allá. Y por último diría, el Estado de México, pues, creo que me parece que tiene como 14 millones de habitantes. Estás hablando de la entidad más poblada además del país. Después, obviamente, no, es el primer estado más poblado del país, de hecho, porque la Ciudad de México somos 9 millones. El tema es que, insisto, de milagro no hay un cártel, pero es como una zona tribal, ¿sabes? Es una zona que no tiene, que en realidad es una fantasía que esté siendo controlada o gobernada. Yo creo que no tenemos idea de cómo está el ensamblaje criminal en el Estado de México. Tiene malos servicios, tiene policías estatales y municipales que
obviamente Sí. están coludidas. Claro. Tienes todas las carreteras que confluyen allí. Podría ser. Te pregunto, David, hace un momento ponían sobre la mesa el operativo Enjambre contra policías y alcaldes. Le dio un golpe al avispero, pero más allá del efecto, porque puede ser un parteaguas, realmente ¿hasta dónde se puede corregir la situación? Porque los tres coinciden, decadente, pero desde hace décadas. Sí, yo creo que lo del operativo Enjambre es realmente una aspirina para todo el cáncer que es el Estado de México, ¿no? Solo por poner un ejemplo, y que realmente no se ha indagado a fondo. En Nicolás Romero, en esa parte del Estado de México, todavía hay presencia de la delincuencia organizada, del cártel Jalisco Nueva Generación, operando en toda esa zona de manera importante y de manera de manera tan fuerte que las propias autoridades municipales no pueden con ellos. Entonces no tienen otra opción más que ser aliado de esos delincuentes, ¿no? ¿Por qué? Porque, como ya lo dijo Ulises, las policías municipales no tienen la capacidad de fuego para hacerles frente. La policía estatal simplemente se ve rebasada. Ocuparíamos un ejército independiente a todo el ejército nacional, solamente para tratar medio de ordenar lo que sucede en el Estado de México. Eso te hablo de una parte del Estado de México. Del otro lado, hasta el otro lado, en Ecatepec, por ejemplo, hay influencia importante de la familia michoacana que está amedrentando a las autoridades. Eso es solamente para dar una referencia de un grupo criminal que pueda ser reconocido. A eso le sumamos el grupo, por ejemplo, de los famosos 300 que se dedican a los despojos, ahora que recientemente detuvieron al famoso Choco, ¿no? Que era muy amigo de Sandra Cuevas y que era o es muy amigo de la presidenta también municipal de Ecatepec, y que con todo este contubernio han logrado amasar una fortuna solo por controlar el tramo ese de Ecatepec y de Nesa, con el trasiego de drogas y con el control que tienen sobre el robo de combustibles, del huachicoleo. Solo de esos dos municipios, nada más han amasado una fortuna. Si nos vamos sector por sector del Estado de México, nos vamos a dar cuenta que, como bien lo dice Ulises, es ingobernable porque no hay una figura de autoridad, ni de gobierno, ni de la delincuencia organizada que pueda con toda esa masa que es el Estado de México. Sin embargo, pues esto, tanto el Estado de México, Ciudad de México, pues tienen un control territorial por parte del partido en el poder, el partido Morena. ¿Será que sirve precisamente para frenar la entrada a Ciudad de México? Vamos a la pausa en la mesa de periodistas. Volvemos. Continuamos en la mesa de periodistas. ¿Por qué, si Morena gobierna en Morelos, en Puebla, evidentemente en el Estado de México, en Ciudad de México, no funciona la estrategia coordinada? ¿O ya está funcionando, Ulises? ¿Realmente puede ser la vía de contención para que no llegue a la capital del país? Ay, Yueli, mira, esto no tiene nada que ver con la política. El tema delincuencial y criminal rebasa los colores de la política. Ya han gobernado todos los partidos habidos y por haber, incluso los corredores del norte del Estado de México. Mucho tiempo era el corredor azul, Naucalpan, Cuautitlán, todo eso lo gobernó el PAN en alguna época. Hoy predomina Morena, obviamente, desde el nivel estatal hasta abajo. Esto rebasa el crimen organizado. Al crimen organizado no le interesa quién gobierne. Lo que sí tenemos hoy es una política, una estrategia de seguridad mucho más efectiva, agresiva e inteligente. Y me refiero a lo que está haciendo Omar García Harfuch, que fue el que implementó el tema del enjambre. Acabar con el crimen organizado es una buena, ¿cómo decirlo? Es un buen deseo de fin de año y lo podemos repetir cada año. Pero si se gestó durante décadas, si son generaciones de criminales los que están ahí, ¿cómo esperamos que se corrija en un sexenio? Solamente para ejemplificar el desastre que es el Estado de México, tenemos el caso reciente de los colombianos asesinados, que son secuestrados o se citan en la Ciudad de México. ¿Y dónde los tiran? En el Estado de México. Y ahí se pierde todo. Tú puedes seguir el
el trayecto del Mercedes que llevaba a los colombianos, y todo se pierde cuando cruzan al Estado de México. Todo. Sí, o sea, aquí tenemos... Iztapalapa, ¿Cuántas cámaras tenemos en la ciudad, David? Tenemos casi 90,000 cámaras de la policía. Se puede seguir de manera computarizada, es decir, un vehículo sin placas, porque ese Mercedes, por lo que se veía, no traía placas. Traía placas, sí. Y nada más cruza un riachuelo y pisa Nezahualcóyotl y ya no sabemos qué pasó con él. Ya lo encontraron en el Estado de México, en Texcoco, pero el tema es que si comparamos, digamos, el nivel de seguridad institucional que hay en Ciudad de México contra el del Estado de México, yo me atrevería a decir que es 10-1 en efectividad. Te pregunto lo mismo, Pepe, ¿por qué no funciona la estrategia coordinada? ¿Qué hace falta para que si todos los gobiernos que son en este momento de Morena en el Valle de México realmente puedan contener el avance del narcotráfico? O como bien dice Ulises, evidentemente pues va a superar por la tendencia que viene en la zona geográfica. ¿Cómo lo planteas tú? Pues sí, como dice Ulises, pues esto rebasa mucho las banderas partidarias, ¿no? La delincuencia organizada está instalada en el Estado de México desde hace muchos años. Yo me voy a referir particularmente al sur del Estado de México, que conecta con después de Iztapan de la Sal, con Lubianos, Tepupilco, otros lugares en donde es una zona que yo podría decir que es criminógena, que ha tenido durante muchos años influencia de los cárteles. Desde los Zetas han estado allí, han estado gente de los Beltrán, han estado gente de la familia Michoacán. Justamente ahora que aparecieron los cadáveres de estos colombianos del Estado de México, es la familia michoacana a la que se atribuye estos crímenes, ¿no? Entonces, pues resulta que si nos ubicamos en otra parte de la geografía mexiquense, pues vamos a encontrar otras rutas de otros vacíos de poder. ¿Qué quiere decir eso? Así nos llama Onostrato Eduardo Vizcaya, diciendo que es donde gobiernan realmente los poderes fácticos y no las autoelectas en las urnas. Esos son los vacíos de poder de México. Y uno de los grandes vacíos es este que yo mencionaba hacia el sur del Estado de México. Hay presencia de muchos grupos del Estado de México y lo peor es que amenazan con meterse también a puntos clave de la Ciudad de México. No hay que olvidar que somos un país centralista y el Estado de México rodea a la Ciudad de México, pues es un lugar en el que se concentran tanto productos de tipo alimenticio, como son los vegetales, como son las carnes, etcétera, el polvo, el huevo, etcétera. También se concentran los productos ilegales, como todo tipo de sustancias ilícitas. ¿Y estas quiénes las manejan? Pues justamente la gente que ha sentado sus reales en varios puntos del Estado de México y en puntos también claros del Estado de México, como el Teniente Pipe. Entonces, el Estado de México, de esa manera, se presenta como realmente ingobernable. Yo me recuerdo de un libro que se publicó hace ya varios años, quizá 15 años, que se llama Tierra Marca, de Francisco Cruz, donde describe justamente este papel de la delincuencia organizada del Estado de México, pero en aquella época incluso la ubica como conectada, protegida, con sobornos a la autoridad del Estado. Entonces, creo que no es fácil tratar de la noche a la mañana terminar con una ola de violencia, con una inseguridad que lleva tantas décadas, vamos a decirlo así, operando en el Estado de México. David, entonces, ¿cuáles serían esos mínimos que la gobernadora tiene que mantener precisamente durante su administración?
Pues al menos tratar de, digámoslo así, de controlar de manera creíble esta situación, ¿no? Porque no puedes simplemente salir a decir que efectivamente se está disminuyendo la violencia, ni siquiera la percepción. Si a cualquier persona que le preguntas, amigos que de repente van a cualquier otro punto del país, les da pavor atravesar el Estado de México porque o los delincuentes o la clásica, que son los policías que también tienen ahí como su propio cártel, que nadie los puede controlar. Ahora, ¿es imposible controlar el Estado de México? Yo creo que no. Brasil sufrió alguna situación muy similar con las favelas, ¿no? Había zonas que eran realmente complicadas y lo que hicieron los gobiernos brasileños fue, bueno, primero aceptar que tienen un problema grave y que tristemente no se iba a arreglar con abrazos y con besos. Había que meter mano dura y lo que hicieron fue seccionar todas estas zonas complicadas. Algo así podría ser el Estado de México, seccionar por zonas complicadas y mandar no solamente a la Policía Federal ni a la Policía Estatal. Yo creo que sí es necesaria la presencia del Ejército, ¿no? Ni siquiera la Guardia Nacional, para sí utilizar, como bien lo dice Ulises, la inteligencia y tratar de asestar golpes importantes a estas personas, a estos grupos que tienen estos pequeños cotos de poder, pero que desestabilizan todo el sistema porque no hay control y de 3 pueblitos se pasan a 6 pueblitos, luego se hacen 9 pueblitos y cuando te das cuenta ya tienen toda una zona controlada. Yo creo que en eso se debe de enfocar la gobernadora del Estado de México, sí trabajar muy de la mano con las policías federales, utilizar la inteligencia, que eso Harfuch lo hace muy bien, y esperar, porque tampoco visualicemos que en 4 o en 5 años realmente este desorden en el Estado de México se pueda controlar, ¿no? Eso es imposible. Sí tomaría por lo menos 2 décadas tratar de más o menos ordenar todo lo que sucede ahí, ¿vale? ¿Coincides con eso, Pepe? Por lo menos 2 décadas en realinear el camino, incluso para crecimiento económico, generación de empleo, atracción de inversiones, Pepe. Sí, mira, no es el inconveniente. Yo, pues recordando, como que tenemos ahora una gobernadora, Delfina Gómez, en el Estado de México, pues la deuda del municipio es muy grande, porque llegó a tener, antes de la alerta de género, el Estado de México llega a tener 18% de los municipios de todo el país. Es decir, 1 de cada 5 mujeres que eran asesinadas en el país estaban pronunciados en el Estado de México. En ese territorio ocurrieron los feminicidios. Entonces, ese solo dato hace pensar que el enfoque no ha sido el correcto, no ha sido, sobre todo lo que a mí me parece más grave, ¿no? Que es este tema de las mujeres, porque pues, es de los primeros estados que tuvo la de género, no se ha cumplido Bien. todo lo que se prometió en otra época, ¿no? Entonces, creo que como en el homicidio, tenemos también que las rutas de narcotráfico siempre llevan al Estado de México porque conecta, como lo dijo David muy al principio, con muchos estados. Está conectado con muchos estados. Como ves, con el Estado con Michoacán, con Guerrero, con Puebla. Y eso hace que existan muchísimas rutas para el narcotráfico. Muy bien. Ulises, tu comentario. Ahí vamos a ver. Es un problema muy difícil de combatir. Ulises, tu comentario final, 1.5 minutos. Sí, está bien. Mira, lo digo rápido. El problema en el Estado de México tiene que ver con la pobreza. 5.3 millones de pobres de 14. Estás hablando de casi el 30% del Estado se maneja en pobreza multidimensional desde hace años. Y ojo, es el único Estado que no bajó la pobreza en los últimos 5 años. Entonces, si tienes ese caldo de cultivo con jóvenes en la miseria, con familias pobres, ¿cómo no se van a integrar al crimen organizado?
¿Ese sería el reto más importante, Ulises? La pobreza es el reto más importante en general del país, pero concretamente del Estado de México. Ulises Castellanos, director de Zona Cero, José Reveles, periodista en temas de narcotráfico, David Fuentes, periodista y autor del libro Narco Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros en la Mesa de Periodistas.